Como les decía entonces, un tema tan interesante, mediación para el desarrollo de las funciones ejecutivas, estrategias activas para el aprendizaje permanente. Vamos a conocer a nuestro ponente de la noche, tarde de hoy, para que conozcan al magíster Fabián. Brevemente voy a leer, profesor de artes visuales, psicólogo, psicoterapeuta, magíster en desarrollo cognitivo y aprendizaje, acreditación en evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje. Esto en el ISEP Israel, que es Purstein, no sé si lo dije muy bien, magíster, instituto, también postítulo en psicoterapia y trastornos afectivos en infancia y adolescencia, especialización en neuropsicología, también especialización en trastorno del neurodesarrollo, diplomado en neuroeducación y neurodidáctica, diplomado en desarrollo de habilidades de pensamiento profundo, programa de enriquecimiento instrumental, PEI, tanto el primero como el segundo. Investigador del arte, pensamiento y desarrollo humano, docente en diversas instituciones de educación superior en educación, psicología y salud. Señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas con orgullo al magíster Fabián Carreño Díaz. Muy buenas noches, espero que me escuchen bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, lo primero es agradecerles la invitación, para mí es un placer comentarles los temas que estamos trabajando aquí con la UMX y que queremos extender a todos los lugares que sea posible, especialmente en Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, muchas gracias por la presentación, por la invitación, ya lo decía. Es una oportunidad para nosotros muy importante, porque nuestro objetivo es que el conocimiento y el conocimiento profundo, eso que mencionaba usted, Martín, se expanda y nos podamos desarrollar en conjunto. Y es muy interesante también esta interacción con distintas personas de Latinoamérica, donde podemos compartir experiencias y podemos desarrollar aún más todos estos conocimientos que podemos ir compartiendo. Así que, si les parece, voy a comenzar para que podamos, porque el tiempo es muy breve, es cortito, y hay mucho que decir, y por supuesto que muchas cosas van a quedar planteadas, pero van a quedar planteadas precisamente para que tengamos otras opciones para comunicarlas y desarrollarlas más. Entonces, como les comentaba, justamente son los temas, algunos de los temas que tocamos acá son los temas que estamos trabajando con UMX aquí en Santiago y esperamos también trabajar en otras ciudades del país y, como ya les comentaba, en Latinoamérica. Y son los temas que nos interesan y especialmente los temas educativos, de los que ya conversábamos un poquito recién con Martín. Bien, así que, ¿les parece que comparta una presentación para que... Es una presentación que además yo espero que ustedes tengan. Les podemos enviar después la presentación a las personas que asistieron, eh, para que no tengan que estar tomando apuntes o para que algún tema que les parezca interesante lo tengan finalmente, porque además en esa presentación hay mucho más de lo que yo puedo decir acá y lo pueden estudiar después de forma más particular. Entonces, yo creo que es buena idea que después les enviemos la presentación. Sí, correcto. Eh, vale, entonces voy ahora mismo a compartir. Eh, Díganme si se está viendo, yo creo que sí o no. Sí, hagamos un gesto para saber si se ve. Perfecto, vale, muchas gracias. Perfecto. Súper. Bien, vamos a tener un espacio de preguntas también. A mí me interesa mucho que interactuemos y me interesa mucho también conocer lo que está pasando en sus respectivos países y ciudades. Yo les voy a contar en el transcurso de lo que voy a exponer, cómo está en Chile y lo que yo he observado en educación en Latinoamérica. Y la idea es que podamos interactuar en algún momento, eh, o hacer algunas apreciaciones que ustedes puedan tener sobre lo que yo voy a exponer. Bueno, obviamente el tema
para el tiempo que tenemos es algo muy pretencioso, pero como les decía, es una, una introducción al tema. Y la idea es que nos vayamos quedando con las primeras ideas de esto, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de esto, del concepto de mediación. De hecho, por ejemplo, un tema importante que tenemos que hablar es del concepto. Eso ya se los voy a presentar porque tenemos que definir cosas. Por ejemplo, la palabra mediación se usa muchísimo, pero creo que desde alguna perspectiva le podemos dar un enfoque mucho más profundo, un enfoque mucho más, más científico, además de educacional, en el sentido de darle una profundidad al concepto y utilizarlo como una herramienta de aprendizaje profundo, como hemos estado hablando y como dice aquí el subtítulo, como aprendizaje permanente. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Ya fui presentado, así que esta parte no tiene mucho sentido. Eh, pero sí quiero dividir esta exposición breve en tres partes. Lo primero es plantear una problemática, porque creo que si planteamos una problemática, un tema a discutir o algo que está ocurriendo en las observaciones que podemos hacer, podemos poner esto en la perspectiva de la mediación. Entonces la estructura va a tener una problemática sobre el aprendizaje en la actualidad. También le vamos a dar un enfoque y una perspectiva cognitiva y neuropsicológica en algunos aspectos. Y luego vamos a revisar lo que promete un poco el título, que son estas mediaciones, y las vamos a esbozar básicamente. Y vamos a hablar de algunas estrategias pedagógicas que podríamos empezar a pensar en el mundo educativo. Y no solamente en el mundo educativo, sino que en el mundo de la psicología, en el mundo de los vínculos, en el mundo de las terapias también, por ejemplo, las terapias con los trastornos del neurodesarrollo, en los trastornos de aprendizaje, etcétera. Bueno, entonces esos tres puntos tiene esta exposición. Entonces, a ver, voy a correr un poco aquí las pantallas para este otro lado. Bien, entonces el problema que me interesa definir hoy, o con el cual me interesa partir, es precisamente un concepto y yo se lo voy a explicar desde la experiencia chilena para que ustedes después me cuenten qué tanto se parece la experiencia chilena a la experiencia de sus respectivos países o localidades. Y, por ejemplo, yo creo que hay un problema de la educación de calidad, porque, y por eso lo puse entre comillas, porque en Chile acostumbramos a proponer cosas sin definirlas con precisión. Por ejemplo, entendemos, y obviamente todos quisiéramos educación de calidad, todos quisiéramos tener una educación potente, desarrolladora, efectiva, que permita la autorrealización de las personas, y le llamamos acá educación de calidad, pero nunca hemos definido qué es la calidad. Entonces, ahí tenemos un problema porque si no definimos qué es la calidad, en realidad estamos pensando cada uno en una fantasía de lo que es la calidad. Para unos es, por ejemplo, desarrollar las emociones en los niños, para otro es que se instalen en un trabajo en el futuro, para otro es que los niños sean felices mientras van a la escuela. Entonces, si no definimos con claridad qué es la calidad, ahí entramos en algunas dificultades. Entonces, en ese contexto, nosotros, yo creo que en todos los países siempre se habla muchísimo sobre las dificultades que tienen los niños de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Niños que les cuesta aprender, ya sea porque tienen trastornos específicos del aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo como TEA, TDA, trastornos conductuales, etcétera, o simplemente dificultades de aprendizaje, que son las más comunes, ¿eh? Lo más común es encontrarnos con dificultades de aprendizaje, ya sea también porque han sido poco estimuladas las personas, o porque el aprendizaje no ha sido no tiene una base significativa, etcétera. Por ejemplo, uno de los problemas que aquí se ha ido observando bastante es el deterioro en la comprensión lectora, en la escritura, por ejemplo, en el desarrollo de textos, por ejemplo. Y también tenemos que observar, y lo que yo marqué con rojo, porque como estamos aquí pensando desde el mundo de la pedagogía y desde el mundo del profesional, las dificultades que tenemos de enseñanza, porque no solamente existen dificultades de aprendizaje, también existen dificultades de enseñanza, que tienen distinto origen también.
mala formación docente o formación docente un poco laxa en algunos temas. A veces las condiciones laborales no son las más adecuadas en términos materiales y en términos sociales también. Eso ocurre. Hay otras cosas como las crisis de autoridad, que es un tema que ustedes me dirán después si están ocurriendo, pero aquí en Chile yo creo que hay un tema de crisis de autoridad, no solamente en la escuela, sino que también en el contexto social, en la familia. Um, entonces, ese es un tema también que es abordable. Bueno, y ya hemos visto este tema, por ejemplo, de las redes sociales, cómo influyen en los niños más pequeñitos hasta los estudiantes de la universidad. Yo hago clase en algunas universidades y es increíble la dificultad que tienen los estudiantes de dejar el teléfono por más de 10 minutos. Es, es una cosa que uno no se lo imagina, pero es así. Les cuesta muchísimo soltar el teléfono. Es como una adicción, diría yo, a esta altura. Bueno, las redes sociales, los juegos para los niños, que si bien yo no demonizo la tecnología, creo que está muy poco regulada y eso está generando muchas dificultades. Bueno, ya hay algunas investigaciones sobre el efecto del uso de las redes sociales, especialmente YouTube, para ver videos de TikTok en los niños más pequeños y el contenido que hay en estos videos y el efecto que eso puede estar produciendo. Además, la inmediatez, si ustedes se fijan, eso de estar pasando pantalla constantemente va generando como una recompensa inmediata que no tienen en los espacios educativos, donde las cosas duran 1 hora o 2 horas y para ello es una eternidad, donde hay solo un estímulo. Por lo tanto, competir con las redes sociales se hace una cosa muy difícil desde la escuela. Bueno, otra cosa que es un tema que también podríamos abordar en otro contexto es el uso de la inteligencia artificial, que a mí me parece que en general la inteligencia artificial es un aporte interesantísimo en la investigación, en ciencias, e incluso en la agronomía, en la medicina, y todas estas herramientas que se han ido mostrando y se han ido desarrollando y que están a disposición de todas las personas, yo creo que son buenas herramientas. Por ejemplo, y uno de los temas ahí que se plantea mucho es cómo la inteligencia artificial va a ir cambiando el futuro educativo. Y en ese plano, ahí yo diría que sí, lo van a ir cambiando. Y algunos dicen, bueno, y con esto quizás las brechas educativas se van a romper. Sin embargo, ahí hay algo también a propósito del concepto, de la palabra concepto, que hay un mal concepto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no funciona bien, no sirve, si no hay inteligencia natural manejándola. Es decir, por ejemplo, cuando uno da una instrucción a la inteligencia artificial para que aparezca algo original, algo interesante, algo potente, algo diferenciador, es necesario que uno haya pensado y haya definido muy bien lo que quiere para lograr un buen resultado. Entonces, ese es un tema muy potente y este tema está centrado en el fondo, podría haber estado en el título que es desarrollar la inteligencia natural que todos los seres humanos podemos desarrollar. Entonces, ahí hay un tema central. Miren, vi una manito levantada, yo creo que es posible que me puedan decir algo ahora. Si alguien quería preguntar, Sí, por ahí alguien levantó la mano. Vamos a ver quién está por allí que levantó la mano. Eh, es Rommel Wippen, pero no tiene audio. no tiene audio. A lo mejor No, ahí después se conecta y levanta la mano de nuevo, ¿no? sí, ¿Sí? ok. Vale. Entonces, estos temas tecnológicos son un tema aparte, digamos, hay que abordarlos con profundidad, pero siempre con la base de desarrollar el pensamiento humano el pensamiento o la inteligencia natural que cada uno de nosotros tiene y que puede desarrollar siempre. De hecho, hay una teoría de la que voy a hablar al final que se llama la modificabilidad estructural cognitiva de Ruben Feuerstein, que plantea eso, y no solamente él lo plantea, sino que también, por ejemplo, Matthew Lipman, que si no lo ubican de nombre, es el que creó la filosofía para niños, que también plantean que hay un sistema desarrollable siempre, a la edad que tengamos. Incluso ellos se oponen, no la rechazan, pero sí tienen una visión distinta a la psicométrica desde la psicología, como que define la inteligencia como algo estático,
sin embargo, ellos la definen como algo dinámico. Y a mí me parece que eso, respecto de la neuropsicología, es algo muy posible, porque hemos visto que el cerebro es plástico y se adapta según el ambiente que lo rodee, que rodee a la persona. Entonces, bueno, después yendo un poco más a lo cognitivo, por ejemplo, esto y al lenguaje, a utilizar el lenguaje, es interesante pensar en que tenemos que definir conceptos y nos cuesta definir. En las escuelas, por ejemplo, a propósito de esta problemática que yo les estoy comentando, por ejemplo, no se usa mucho los glosarios, no se usa tanto el incorporar conceptos ni conocimientos y está más orientado a otras cosas. Y por ejemplo, yo he visto que ya no se utilizan mucho esos libritos que utilizábamos antes que tenían palabras que se llaman diccionarios. ¿Lo recuerdan seguramente, o no? No, no se usan tanto y eso yo creo que es un tema interesante de pensar. Entonces, esto de definir conceptos es la base para el pensamiento y para lo que siempre estamos pensando en que queremos desarrollar. Nos dedicamos a pensar que el pensamiento crítico es muy importante y tenemos que desarrollarlo, pero no aplicamos las estrategias que se necesitan para desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, enseñar a pensar y a aprender es lo que estamos planteando, cómo generar motivación y competir un poco con este mundo tecnológico que rodea a los estudiantes hoy en día. Es un tema que es súper interesante. Y pensar, por ejemplo, en esto que está al final, que dice la vocación para el siglo XXI, que es un desafío interesante, que exige, por ejemplo, que hayan personas que se puedan adaptar al futuro, que puedan pensar críticamente. Cuando uno lee esos principios, uno está apuntando ahí. El problema que tenemos, al menos aquí en Chile, es que no tenemos las herramientas para desarrollar eso. Que si bien nos parece una declaración interesante, no estamos lográndolo al menos. Entonces, ese es una parte, esa es la problemática. Bueno, en este contexto, miren, me gustaría mostrarles rápidamente a una autora que se llama Inger Enquist, no sé si la han escuchado, hay hartos videos de ella por si después los quieren ver. Ella tiene una concepción interesante porque ustedes van a poder leer esto después. A propósito, este es un PPT documento que para leer después, yo no le voy a leer toda esta cantidad de texto, sería muy aburrido. Pero, por ejemplo, ella plantea que la educación se ha ido transformando en el tiempo, pero se le ha ido extrayendo como el rigor del aprendizaje, por ejemplo, de vocabulario, por ejemplo, de conceptos centrales, de conocimientos específicos sobre algunas materias, y se ha distorsionado un poco, según esta autora, eh, porque el rol de la escuela es más adaptativo hacia el estudiante que la adaptación del estudiante hacia la estructura de la escuela. Entonces finalmente terminamos adaptándonos al niño y sin las herramientas necesarias y no al revés. Bueno, obviamente, si uno lo piensa que las escuelas se adaptan a los niños y a la diversidad, por supuesto que ese es un buen mensaje. Por supuesto que sí. Y que es importante conocer a los estudiantes y no pensar, por ejemplo, cuando decimos, miren, es un niño TEA, tenemos que pensar que es una persona en particular que además tiene TEA, ¿cierto? Y adaptarnos a las condiciones reales, a la persona concreta, no a la teoría del TEA. Pero lo que pasa acá es que finalmente se empezó a instalar la necesidad de generar bienestar permanente en los niños. Y por supuesto que es deseable también, por supuesto. Pero hacemos tanto esfuerzo en eso que finalmente terminamos como dejando de lado que aprendan cosas que requieren cierto rigor, que requieren cierta especificidad y ciertas habilidades de pensamiento. Entonces, esa es la crítica que ella hace, y a mí me parece que es una crítica que al menos aquí en Chile yo sí puedo observar en lo empírico, en lo que sí ocurre. Entonces, ella plantea que hay un antiintelectualismo. De hecho, miren, lo que sigue acá es este antiintelectualismo como una cosa de que pensar tanto es malo y que hay que sentir mucho o que hay que educar mucho la emoción y no tanto el pensamiento. Por ejemplo, que es un concepto que circula y es bien popular, al menos yo lo he visto harto acá. Bueno, entonces miren, por ejemplo, esta frase que yo la saqué de internet, yo la he visto muchas veces en las redes sociales, que dice, el pensamiento está sobrevalorado, hay que pensar menos y sentir más. Bueno, ¿quién podría negarse a que la gente sienta
y que valore y que aprenda, por ejemplo, que tenga educación emocional, por supuesto que eso es importantísimo, pero yo creo que hay algo que no es realista esto, porque el pensamiento es lo que nos diferencia de otras especies animales y el pensamiento es lo que nos hace crear la cultura y nos hace desarrollarnos. Entonces, que se diga que esté sobrevalorado me parece curioso. Además que miren, esto también va acompañado de este discurso. Hemos educado tanto lo cognitivo y no hemos despreocupado de lo emocional. Y eso yo lo escucho hace por lo menos 20 años y aquí hemos hecho intentos, pero muy superficiales, creo yo, del desarrollo emocional y hay un aumento exponencial de los trastornos afectivos, de los problemas conductuales, de las crisis de autoridad en los padres, por ejemplo, que no logran instalar límites, etcétera. Esa es una de las cosas que más atiendo y que más observo en este país. Y yo creo que en parte esta como idea de que hemos educado tanto el pensamiento y poco lo emocional, y la verdad es que no hemos hecho ninguna de las dos cosas bien, creo yo. O nos falta desarrollar algo ahí en ese contexto. Entonces, em, a eso apunta el pensamiento. Además, miren, fíjense que esta frase y esto de que hemos educado mucho el pensamiento y no las emociones, implica que hay dos cosas distintas, que el pensar es distinto y funciona en otra esfera y en otro lado está lo emocional. Y la verdad es que somos una unidad y esa cosa un poco esquizofrénica de ver una función separada de la otra, eso afecta y afecta profundamente las prácticas docentes. Porque esto lo instalan, entonces, ¿por qué le emocionan tanto contenido? Mejor que aprendan a vivir emocionalmente. Por supuesto, está bien lo emocional, pero es necesario que haya contenido. Además, después vamos a ver que en el correlato biológico, es decir, neuropsicológico, de los procesos cognitivos y los procesos emocionales, es una integración total. Funcionan todos como una respuesta ante la vida, ante el entorno, ante las experiencias. Bueno, entonces miren, aquí hay algo que me interesa de partida tenerlo, o me pasé de largo, espérenme. Aquí, em, aquí, bueno, la palabra mediación la puse entre comillas porque es un concepto que tenemos que también entender. Aquí hay algo que ya de partida yo noto en general, yo les comento que además trabajo con muchos profesores en distintas ciudades del país, en distintos colegios, hago capacitaciones y cursos. Entonces, por ejemplo, que los profesores recuerdan poco de las materias de psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, lo recuerdan poco. Se recuerdan comúnmente de Piaget, se acuerdan mucho, pero lo más básico, las ideas básicas de Piaget, un poco de Vygotsky, de la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo próximo, se acuerdan un poquito de eso y pare, no se acuerdan mucho más. Algunos se acuerdan de algún otro, pero en general no. Y lo otro, que cuando uno habla, por ejemplo, de de procesos cognitivos, entonces dicen, sí, bueno, la atención, la memoria, que está muy bien, son procesos cognitivos, ¿cierto? Lo recuerdan con alguna superficialidad, pero desconocemos en general un tema que es muy importante en la psicología educacional, en las ciencias de la educación, que son las operaciones mentales, y que están como aquí, yo les estoy mostrando acá a la derecha. Por ejemplo, a los niños pequeños les enseñamos a identificar, a darle identidad a las cosas, a los objetos, ya sea por el tamaño, la forma, el color, a comparar después esas cosas, a clasificarlas, a diferenciarlas, etcétera. Entonces, eso ya empieza a ser una operación mental, un procesamiento. Después de que ingresa cierta información, nosotros la procesamos y eso es pensamiento. Entonces, miren, les quiero hacer una pregunta que yo siempre le hago a los profes en general aquí en Chile. ¿Les pasó a ustedes les pasó a ustedes alguna vez que les dijeron, miren, analicen este texto, analicen esta obra o esta obra de arte, y nunca les explicaron qué es analizar y nunca les enseñaron específicamente a definir el concepto? Bueno, eso es algo muy común y algo que es un error de nuestro sistema de entender que la gente sabe analizar. Entonces después uno hasta en la universidad les pregunta a los estudiantes, miren, vamos a analizar, ¿qué creen ustedes que analizar? Y no saben qué analizar.
más o menos han ido construyendo una idea de qué es analizar y finalmente van observando que parece que mirar algo, mirarlo con detención, pero si uno empieza a buscar la definición de analizar, es básicamente dividir un todo, algo, un texto, una obra de arte, un problema, dividirlo en sus partes. Y el análisis no va o no tiene sentido si no va con su hermana, la síntesis, que en el fondo tomar después esa mirada de todas las partes y compactarlas en un concepto, como ya decía, más compacto, que nos permita comprenderlo y desarrollarlo o solucionarlo en el caso de ser un problema. Entonces, todo esto son, por ejemplo, miren, son formas de pensar. Todo esto que tenemos acá a la derecha son formas de pensar. El razonamiento lógico, el pensamiento divergente, silogístico. Y miren, aquí hay uno súper importante que es el razonamiento analógico, que comúnmente les pedimos a los estudiantes sin saber que se lo estamos pidiendo también. Por ejemplo, que hagan relaciones entre lo que están leyendo con lo que están trabajando o con otra situación, que comparemos dos situaciones distintas y las podamos reunir mentalmente, aunque no tengan una conexión real o directa. Entonces, el pensamiento analógico yo creo que es uno de los pensamientos más interesantes porque nos permite conectar ideas. Y en el fondo la palabra conectar es clave desde lo cognitivo y desde lo neurológico. Vamos a observar en un rato más. Entonces, miren, esta lista que está acá a la derecha son operaciones mentales que tenemos que entrenar y que tenemos que darle nombre y, por ejemplo, plantear hipótesis, el pensamiento hipotético, inferencial también, creo que no lo tengo acá. Pero básicamente plantear hipótesis. Uno puede plantear hipótesis cuando sabe de algo, cuando puede relacionar, cuando puede hacer analogías, uno puede plantear hipótesis. Por lo tanto, entrenar el planteamiento de hipótesis ya es un desarrollo cognitivo, es un potenciador del pensamiento. Y la gracia de eso es que lo podemos hacer mientras enseñamos una materia. Yo enseño psicología, enseño bueno, distintos aspectos de la psicología, enseño cosas de educación y enseño arte. Y por ejemplo, a través del arte se puede hacer un montón de inferencias, un montón de hipótesis, y agudizar la observación, la exploración, que eso ya también es parte de algo que vamos a llamar el input, es decir, cómo ingresamos información para poder procesarla. Y lo que está acá a la izquierda, que ustedes lo van a poder leer, es una lista. Hay muchas listas de funciones ejecutivas, es decir, de funciones ejecutivas que se llaman ejecutivas porque son funciones de la corteza cerebral humana, exclusivamente humana, que nos permiten, por ejemplo, como dice aquí, tomar decisiones, solucionar problemas, sostener la atención, ser flexibles cognitivamente, es decir, estar en un foco y después pasarme a otro, que es lo contrario de la rigidez. ¿Ha conocido usted a alguna persona rígida? Una persona rígida que se mantiene permanentemente su idea y no permite que ingrese ninguna idea distinta. Bueno, nosotros tenemos una posibilidad permanente de desarrollar la flexibilidad cognitiva, que nos permite crecer muchísimo cuando analizamos, por ejemplo, las ideas políticas que tenemos y si estamos muy rigidizados, es probable que tengamos muchos sesgos y cada vez que escuchamos algo de otro lado, de otro lado que no sea el nuestro, lo omitimos y escuchamos solo lo que confirma nuestras creencias. Entonces, eso es lo contrario de flexibilidad cognitiva. Pero cuando uno se da cuenta y utiliza la flexibilidad como una herramienta de estudio permanente, obviamente eso permite mucho más cambio. Bueno, otra cosa importantísima que yo creo que tenemos que trabajar siempre es el control inhibitorio o el control de impulsos. Algunas personas le llaman a esto, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar después en unos minutos. Lo otro es la teoría de la mente o mentalización, que en términos más coloquiales es algo que todos conocemos como la empatía. Es decir, como imagínense cuánto de flexibilidad cognitiva, de control de impulso y de inhibición y de mentalización o teoría de la mente o esta empatía tiene que tener un profesor, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta, de ponerse en el lugar mental y afectivo de su paciente, de su estudiante, de sus clientes, em,
para poder trabajar con él adecuadamente. Entonces, aquí hay las funciones ejecutivas son las que nos convierten en seres humanos, finalmente, y nos hacen tener una conducta y una vida adaptativa, es decir, que nos podemos adaptar a las situaciones que vamos viviendo, a la sociedad en la que estamos, pero además de una forma creativa, no de una forma pasiva, es decir, aceptar todo lo que hay y finalmente quedarme ahí donde estoy sin moverme. Es esto lo que genera el cambio, esto es lo que genera la creatividad, esto está muy relacionado con la creatividad, a propósito del pensamiento, el razonamiento analógico, que también podríamos hacer un curso de creatividad porque hay tanta información sobre eso y ahora hay mucha información neurocientífica que respalda ciertas prácticas para el desarrollo de la creatividad. Bueno, entonces, dicho eso, aquí ya entramos, por ejemplo, en un punto más cognitivo. Yo les decía recién esto de crear conceptos. Por ejemplo, hoy en día en nuestras sociedades hablamos muchísimo del lenguaje inclusivo, que por supuesto a mí me parece siempre un aporte cuando intentamos que la gente se sienta más a gusto, que se sienta más aceptado. Sin embargo, yo creo que nos hace falta todavía otras cosas más del ámbito cognitivo para hacernos realmente, eh, digamos, inclusivos y más participativos también, inclusivos, pero también más participativos. Y eso es incorporar conceptos, incorporar lenguaje, y es uno de los temas que yo creo que ha decrecido en la educación, al menos en mi país. Bueno, y he visto también, por ejemplo, algunos artículos de algunos colegas argentinos, peruanos también, he podido observar, que observan que hay un deterioro educativo, especialmente en las áreas del conocimiento y en las áreas del lenguaje. Entonces, por ejemplo, esto que yo les decía sobre definir conceptos no se utiliza mucho. Se enseñan conceptos o se enseñan ideas, por ejemplo, partes de la historia, partes de la ciencia, pero se enseñan de alguna forma más o menos aislada, y que no se instalan y no nos acostumbramos a definir conceptos, como los que yo les decía. Definir qué es analizar, qué es hacer una síntesis, definir qué es hacer una inferencia. Y, por ejemplo, si les pedimos a nuestros estudiantes, miren, ¿cómo creen ustedes que va a terminar este texto? Entonces, si les preguntamos eso, ya, ¿cómo crees tú que...? Entonces le preguntamos a cada uno, por ejemplo, y cada uno hace su aporte. Mire, yo creo que al final el lobo se va a comer a la niña, etcétera, a la caperucita. O no, o que va a ir una nave espacial y lo va a salvar. Bueno, esa es una hipótesis. Entonces, después agregamos a eso, bueno, eso es una hipótesis, le entregamos el concepto, la palabra. Y luego lo utilizamos. Y luego ya no le decimos qué piensan que va a pasar, les preguntamos, a ver, qué hipótesis tienen ustedes sobre el final de esto? ¿Qué hipótesis pueden plantear ustedes? Y luego, ¿cómo puedes comprobar esa hipótesis? ¿Por qué lo dices? Es decir, lo estamos obligando a pensar, a juntar ideas, a desarrollar argumentos. Y es básicamente eso lo que está declarado cuando nosotros decimos que queremos desarrollar el pensamiento crítico. Si no ocurre eso, instalamos cosas pasajeras, que los estudiantes finalmente aprenden para, para la prueba y no para aprender, no para tenerlo y mantenerlo en su sistema cognitivo, en su repertorio de datos e información para utilizarlo en el futuro. Entonces, ese es un tema que a mí me parece muy relevante, definir. Incluso el concepto tiene definición, y si ustedes se fijan, este autor que yo puse acá que define, hay muchos otros que lo definen, pero miren, él dice que es captar, concebir algo, concebirlo en nuestra mente. Un contenido, por ejemplo, un contenido académico, que lo puedan entender. Em, eh, entonces, de alguna forma, abarcar con nuestra mente ese concepto, esa idea, esa situación y de alguna forma también este autor plantea que es un esquema mental y por lo tanto es un concepto muy desde el punto de vista cognitivo de este autor porque está diciendo que es una representación mental. Entonces, en la medida que nosotros ah, tenemos un concepto completo de algo que estamos aprendiendo, obviamente con eso nosotros podemos decir que tenemos, em, que aprendimos de verdad y que podemos utilizar ese concepto en otros planos. Entonces, esto es lo que Piaget, por ejemplo, dice, bueno, entonces si hablamos del concepto automóvil, carro, como le digan en su país, em,
Si tenemos un concepto de carro, de auto, de automóvil, entonces entendemos que hay un esquema mental donde caben todos los automóviles, todos los carros, y finalmente cuando salga un nuevo modelo, por ejemplo, un auto eléctrico o con otra forma de combustible, por ejemplo, en el futuro, lo vamos a incorporar a este esquema. Y Piaget eso es lo que plantea, pero no le damos profundidad a ese conocimiento a esa teoría de Piaget, por ejemplo. Entonces, porque armamos, cada vez que aprendemos, desarrollamos esquemas mentales desde el punto de vista cognitivo. Bueno, ya les decía yo que hay fases del acto mental, que esto es un concepto, cuando dice fase del acto mental, es de un discípulo de Piaget, que se llama Ruben Feuerstein, el que yo les comentaba hace un rato, y él habla del input, de cómo mejorar la entrada de esta información. La entrada, por ejemplo, cómo exploran los textos los niños, cómo exploran una tarea. Y después cómo elaboran con las operaciones mentales de la lista que estaba a la derecha que ya les mostré. Y luego el output es cuando elaboran una respuesta. Y eso se entrena, se trabaja cuando lo hacemos sistemáticamente. Bueno, ya habíamos hablado de las operaciones mentales, esta lista importantísima que luego no se nos tiene que olvidar y que tenemos que tratar de desarrollar permanentemente. Y bueno, aquí nos vamos a ir a una parte un poco más biológica, más cerebral, y vamos a hablar de 4 tipos de plasticidad. Miren, aquí generalmente yo pregunto, ¿qué creen ustedes que son? ¿Qué hipótesis tienen ustedes de qué es plasticidad independiente? Pero se los voy a comentar porque es muy breve el tiempo que tenemos. Por ejemplo, plasticidad independiente del estímulo es aquella plasticidad que se da porque tenemos un programa genético que va desarrollando nuestra vida y nuestro cuerpo y va desarrollando también nuestro cerebro y por lo tanto hay plasticidad cerebral en ese contexto. La plasticidad expectante del estímulo es cuando nuestro sistema biológico cerebral, nuestra corteza cerebral, tiene áreas que están destinadas a un tipo de función. Por ejemplo, en nuestro sistema o en nuestra corteza cerebral hay áreas destinadas al lenguaje. Por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, que seguramente algunos ya han escuchado hablar de eso eh, que necesita, que necesita que haya una estimulación. O sea, esa plasticidad no se va a dar si no hay un lenguaje que rodea a los niños. Eso se ha visto, por ejemplo, en los niños que viven aislados, que han vivido incluso con animales, se ve que no desarrollan el lenguaje, porque hay una plasticidad, hay algo que expecta algo, una función. Necesitamos estimularla. Bueno, y la plasticidad dependiente del estímulo es cuando, no teniendo ningún área específica, es, eh, aprendemos algo. Aprendemos, por ejemplo, supongamos que ustedes de pronto deciden tomar clases de saxofón, entonces empiezan a aprender y algo empieza a cambiar en su estructura cerebral y eso le llamamos plasticidad dependiente porque depende de que tengamos un estímulo o no. Entonces, si ustedes se fijan, estos 3 tipos de plasticidad es fundamental que los tengamos presentes, porque en este, por ejemplo, en la primera, tenemos que tener clarísimo la etapa del neurodesarrollo, la psicología del desarrollo. Y en esto otro tenemos que tener clarísimo las funciones de nuestro cerebro para saber en qué etapa también tenemos que estimular qué. Incluso podemos hablar de que existen incluso zonas, eso es menos conocido, que hay una zona, por ejemplo, en el lóbulo, en el lóbulo parietal, em, parietal, especialmente en el izquierdo, que se llama el surco intraparietal y que está destinado al desarrollo aritmético. Tal como hay áreas del lenguaje, hay áreas que están destinadas al desarrollo matemático. Y eso, por ejemplo, yo he observado que los profesores de matemática no lo saben en general. Y sería importantísimo que lo conocieran. Por ejemplo, qué importancia tiene estimular esa zona en los primeros años de vida? Con el conteo, la numerosidad y otras funciones cognitivas exclusivas de la aritmética, por ejemplo. Bueno, y para llegar a esto que tiene relación con esa flexibilidad cognitiva y con la mentalización también que hablábamos, esta especie de empatía que se llama la autoplasticidad. Entonces, y la autoplasticidad es la habilidad de cambiarnos a nosotros mismos, de proponernos desafíos a nosotros mismos y modificarnos, por ejemplo, de autorregularnos en distintas situaciones cuando sabemos que algo nos altera y de tomar conciencia y de tomar acciones para autorregularnos, por ejemplo. Bueno, automotivarnos, por ejemplo. Aquí tenemos, miren,
hay muchas listas, yo les decía, sobre muchos autores que hablan de funciones ejecutivas, pero lo que está en consenso es que estas que se marcaron aquí en color son centrales y son como ejes importantísimos. Por ejemplo, ya lo decíamos, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio, es decir, lo que nos permite tener esa conducta adaptativa, la mentalización que nos permite tener esa empatía, y no solamente la empatía de saber cómo siente otra persona, sino que también tratar de entender qué está pensando el otro y por qué lo piensa. Piensen, piensen ustedes lo importante que es esto para un profesor haciendo clases, la toma de decisiones, el solucionar problemas, etcétera. Pero estos son los tres núcleos centrales. Bueno, y hay zonas de nuestro lóbulo frontal, esta parte de nuestro cerebro aquí, la que me estoy tocando yo, eh, la parte frontal, donde están alojadas estas funciones, y vamos a ver qué importancia tienen. Y aquí vamos a hablar de esto, de la autorregulación, que es un tema hoy en día muy potente y que implica incluso, yo a veces veo que hay poca autorregulación hasta en los debates políticos que uno ve en YouTube o en la televisión. La gente se desregula muchísimo, se altera mucho y luego hay solo un griterío de posiciones y nunca hay un acuerdo, nunca hay una conclusión, es solamente una desregulación. Y por lo tanto es importante que nosotros trabajemos esto en los niños. De hecho, por ejemplo, a veces se desregulan los niños cuando por ejemplo, es muy común en el TEA que haya niños que se desregulen y esas desregulaciones a veces son con violencia, a veces con infringirse daño a sí mismo, a veces son con gritos, son con la necesidad irrefrenable de salir de la sala y de salir corriendo del colegio. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que decíamos, o con la importancia de no desconectar lo emocional de lo cognitivo y de entenderlo como un proceso amplio, donde está también incluido el pensamiento y el aprendizaje de conceptos y de ideas. Esto tiene relación con eso. Por ejemplo, entonces, miren, aquí ustedes lo van a poder leer con más detalle, pero tenemos para sentir una emoción, como dice aquí, es un estado de activación neurofisiológica corporal. Estamos llenos internamente y en la piel, externamente, de sensores que nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir cosas. Incluso tenemos sensación de cómo están nuestros pies. En este momento ustedes se pueden sentir sus pies. Y eso es porque ustedes tienen o sus manos, o su cuello, o si tienen alguna molestia en la espalda. Eso lo sienten porque tenemos sensores por todas partes. Tenemos sensores hasta en nuestras arterias que van evaluando la presión sanguínea. Tenemos sensores en los músculos. Y todo eso, cuando hay una situación, por ejemplo, miren, cuando hay tristeza, hay una valoración, todas tienen una valoración y decimos, bueno, hay una pérdida, cuando hay una tristeza porque hay una pérdida. Y eso nos lleva a hacer algo, que ejecutar alguna tarea, una acción. ¿Y cuál es la tarea cuando hay tristeza? Es pedir ayuda, llorar, esperar que algo se solucione, porque tenemos un objetivo con eso, que es, que es la completación o que hay una reparación. Piensen ustedes en el miedo que lo valoramos como un peligro. Y entonces ahí tenemos dos posibilidades, tenemos muchas más, pero por ejemplo tenemos dos posibilidades de luchar ante el miedo o huir o salir de ese lugar. ¿Y cuál es el objetivo? Sentirnos nuevamente protegidos, ser contenidos y estar una vez más tranquilos, digamos. Entonces, todo este proceso emocional es un proceso muy fisiológico y que tiene mucha relación con esto que les voy a mostrar acá. Y con esto voy a ir terminando porque ha avanzado muchísimo, muy rápido esta hora. Pero miren, cómo estas herramientas, por ejemplo, o esta herramienta, esta zona del cerebro como la amígdala, que tiene mucha relación con el aprendizaje del miedo y del miedo, con el condicionamiento ante situaciones que nos producen miedo. Cómo este núcleo accumbens cumple una función similar, pero con el placer, con la activación motora, incluso con la motivación. Entonces, por ejemplo, se activan situaciones de placer y bienestar, de euforia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen mañana viernes un, un carrete, decimos acá en Chile, una fiesta, una reunión con amigos, en el fondo lo que están haciendo ustedes es cuando sentimos el placer porque vamos a ejecutar una tarea interesante,
divertida, relajante, estamos activando ese núcleo accumbens. Entonces, y esto también tiene relación con cómo nos acostumbramos a sentir esos placeres y tiene por lo tanto relación con las adicciones. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba recién de la adicción a los teléfonos? Entonces, esto podría tener mucha relación con el núcleo accumbens, por ejemplo. Bueno, y el córtex cingulado, que es esta que está por acá, justo sobre el cuerpo calloso, habla de las reacciones al dolor físico, pero también al dolor psicológico. Entonces, por ejemplo, cuando nos humillan, ¿ustedes han dicho o han pensado alguna vez que algo les dolió como una humillación, pero no es dolor físico, pero que lo interpretamos en esa misma zona? El dolor físico se interpreta ahí y también el dolor psicológico, el dolor afectivo, digamos. Entonces, todo esto, todo esto va a generar reacciones en nuestro cuerpo. ¿Y qué es esta conducta adaptativa, que es el título de esta imagen? Es la conducta que nos permite asimilar todo esto, eh, tomar toda esta información como un procesamiento y, como decíamos hace un rato, esta función ejecutiva, decir, bueno, tengo ganas de salir arrancando de acá, tengo ganas de comer, pero estamos permanentemente controlando los impulsos, impulsos de todo tipo. Por ejemplo, controlamos nuestros impulsos sexuales, o al menos tratamos de hacerlo, ¿cierto? Controlamos impulsos, apetitos que tenemos, por ejemplo, relacionados con comer, controlamos el sueño, y la conducta adaptativa la estamos utilizando permanentemente. Y la conducta adaptativa es una de las cosas que nosotros queremos enseñarle o queremos desarrollar, por ejemplo, en los niños porque van desarrollando gradualmente sus funciones ejecutivas. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta regulación emocional, es también la regulación conductual que nosotros necesitamos que ellos aprendan. Y por lo tanto, tenemos que establecer ideas, conceptos, límites, estructuras de una clase, de una familia, de una casa, que nos permitan entrar en un mundo adaptativo y no entrar en un mundo inconsistente, en un mundo amenazante por inconsistente, en un mundo donde no hay límites. Generalmente, cuando hablamos de límites, pensamos en limitaciones, pero en realidad es una palabra distinta. Tenemos que ampliamos muchísimo la capacidad cognitiva si planteamos buenos límites. Por ejemplo, que los padres planteen límites, que las estructuras académicas sean, como valga la redundancia, estructuradas, pero también interesantes, motivadoras para el accumbens, y que no nos espanten y que no queden registrados en la amígdala como un evento negativo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con la evaluación. Entonces ahí vemos un montón de herramientas, por ejemplo, la evaluación formativa, que comúnmente no la tomamos tan en cuenta en educación, es una herramienta interesantísima para esto, para llegar a estos elementos y a estos puntos. Bueno, y así enfrentar, por ejemplo, esto que aparece más abajo, la socialización que algunos niños necesitan y que les cuesta, la toma de decisiones que les cuesta también, el control de su impulso. Incluso las terapias, por ejemplo, terapias conductuales o cognitivo-conductuales, también se orientan a que haya un entrenamiento de lo conductual, a que haya un proceso de entrenamiento y también es muy válido. Bueno, miren, voy a ir a una parte que me interesa. Bueno, habíamos, una de las partes son estas prácticas, las prácticas activas, que si bien están muy en boga, yo creo que si las profundizamos, teniendo muy presente todo este procesamiento inhibitorio, como esta gestión del placer y también la gestión del displacer en los estudiantes, vamos a generar muchísima más motivación cuando además a través de la evaluación, de mediar el sentimiento de competencia de las personas, es decir, hacerlos sentir competentes ante una materia. Por ejemplo, miren, esto es muy importante porque es lo último que voy a ir planteando. Generar competencia, generar la sensación de que la gente puede lograr los objetivos de una clase es fundamental. Porque si no, lo incorporamos en la parte amigdaliana y decimos, las matemáticas no son para mí y me cierro permanentemente a las matemáticas. Lo mismo pasa con la lectura. Y finalmente, si nosotros demostramos que los estudiantes pueden lograr algo en matemáticas y los hacemos sentir competentes, lo más probable es que ya no sea un estímulo aversivo y sea algo interesante para ellos. Y pasa lo mismo con el arte. Piensen ustedes que todos los niños son artistas
pero después la gente se va volviendo cada vez más lejana al arte porque se siente mala para el arte. Y eso, más allá de la vocación, que sí puede ocurrir, y más allá de los talentos personales, puede tener relación con malas experiencias educativas. Bueno, entonces miren, para finalizar les quiero mostrar, bueno, aquí hay un concepto de Feuerstein que se llama los criterios de mediación y que hablan un poquito, ustedes los van a poder leer después con más detalle, pero que habla de ciertos principios que tiene que tener una interacción pedagógica, una sala de clases, un ambiente desarrollador. Y, por ejemplo, solo como ejemplo, existe la mediación de la intencionalidad y la reciprocidad. Tiene que haber claridad, tiene que haber claridad de lo que quiero plantear, de cuál es mi materia y por qué y cómo la voy a presentar y qué espero de los estudiantes. Ellos tienen que saberlo. ¿Cómo se van a evaluar? Tiene que estar todo claro eso, no tiene que haber misterio, a menos que haya un misterio que sea para sorprenderlo en una clase en particular, pero cuando hay intencionalidad, es decir, cuando ellos saben lo que tienen que hacer y saben las materias, los vamos a contextualizar en las materias que vamos a proponer, ellos se van a conectar con mucha más facilidad. Y lo otro de este criterio es la reciprocidad, es decir, permitir algo de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, profe, si además de eso que dice usted, hacemos un experimento, entonces acoger eso para que haya este sentido de reciprocidad. Entonces, eso también piensen en lo placentero que es y motivador que sean, ser escuchado, básicamente, y ser partícipe de la clase, y poder decirle y sugerirle algo al profe, por ejemplo. Bueno, otro criterio de mediación es mediar la trascendencia, y aquí cometemos un error permanentemente. Miren, yo cuando hablo con los profesores se quejan en la universidad, en la escuela, que los estudiantes no hacen nada si no es con nota, porque si es un trabajo sin nota no lo hacen, pero los profesores mismos estamos permanentemente diciendo, miren, estudien esto porque va en la prueba, no porque es importante, porque va en la prueba. Y eso es un error gravísimo, porque finalmente instalamos que las materias son porque hay prueba, no porque son interesantes, no porque son importantes. Entonces, ¿qué significa medir la trascendencia? Mostrar y demostrar, demostrarle a a los estudiantes que lo que estamos viendo aquí y ahora va a ser importante para su vida, que no es solo para una prueba y para aprobar un ramo o una asignatura. Entonces, ahí ustedes después lo pueden leer, pero cómo pensarlo desde cada asignatura es el desafío que tenemos. Cómo implicar a los estudiantes en los aspectos fundamentales de los temas. Los últimos puntos que leo, miren, la mediación del significado. Es decir, que además, a propósito de esto, tiene mucha relación con eso que hablamos del pensamiento significativo de David Ausubel, que era un discípulo también de Piaget y que habla del aprendizaje significativo y esto tiene mucha relación con eso. Por ejemplo, que lo que enseñamos tenga sentido para los estudiantes y tenga un significado para su vida. Eso es algo que es vital. Si no lo tiene, no va a haber ninguna motivación y los estudiantes lo hacen porque hay que hacerlo o porque están obligados a hacerlo. Y una vez que lo hagan, lo van a olvidar. Bueno, yo les he hablado también de la mediación del sentimiento de competencia. Yo he visto muchas situaciones en que a veces los profesores tratamos de que los estudiantes sientan que mi ramo es el más difícil, es el más costoso, y finalmente los hacemos sentir incompetentes. Y a veces le hacemos clase a cinco que no responden y que entienden, y el resto está haciendo otra cosa. Entonces, eso es un grave error también desde el punto de vista pedagógico, y hay que incorporar este criterio de mediación. Y otro criterio de mediación es el del desafío, desafiar permanentemente, desafiar un paso más allá del nivel en que están las personas, ya sea que es un niño que tiene TEA, que tiene TDA, que tiene trastorno de aprendizaje, hacerlos sentir competentes en el nivel en que están, pero siempre desafiarlos a ir un paso más allá, siempre, precisamente porque nuestro cerebro es plástico, porque tenemos todo este sistema afectivo de reacción a los logros, como ya veíamos hace un rato, y cómo de reacción hacia los fracasos y los fracasos que nos duelen, eso que yo les mostraba también del núcleo cingulado que de esa parte del cerebro. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto tiene un respaldo biológico y neuropsicológico que tiene, o sea, es decir, tiene un fundamento y tiene una práctica y hay elementos, hay autores como Feuerstein, como Matthew Lipman, que yo les mencionaba, em,
como el mismo autor, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, por ejemplo, que hablan de estos temas. Y a mí me parece que si les damos el trasfondo neuropsicológico, si les damos también el trasfondo de las prácticas y de las cosas que hacemos y de las cosas que decimos y cómo planteamos los temas, vamos a generar ambientes, como diríamos, activos, modificantes, en lugar de ambientes pasivos, de ambientes donde no pasa mucho, que es un poco la problemática que yo les describía al comienzo. Entonces, hay otra cosa que ustedes van a poder ver acá, miren, en el que se llama el estilo interrogativo. Cómo hacer buenas preguntas. Y ustedes van a ver aquí, por ejemplo, que hay preguntas que reducen la impulsividad, hay preguntas que nos pueden permitir eh, eh, hacer que las personas hagan procesos metacognitivos, hay preguntas, van a ver aquí ustedes, que conducen a más de una respuesta, entonces conducen al pensamiento divergente, a la flexibilidad cognitiva, am, y preguntas que estimulan el planteamiento de hipótesis y luego de comprobar hipótesis. O sea, nosotros con el lenguaje, las preguntas, la mediación, el pensar muy bien una clase desde el punto de vista cognitivo y neuropsicológico nos puede permitir algo muchísimo más desarrollador. Entonces, bueno, he tratado de sintetizar un montón de cosas en una hora. em, es muy cortito, pero ese era el desafío de mostrarles esto y mostrarles un poquito en qué estamos aquí en la UMX, aquí en Santiago de Chile, y para todos nuestros amigos de Latinoamérica que queremos que participen también con nosotros. Por ejemplo, en nuestros cursos estamos tratando de mostrarle a los profesores, a los psicólogos, a los psicopedagogos, a los terapeutas, este tipo de estrategia y que incorporemos todas esas buenas ideas que hay, esas buenas intenciones que hay en la educación, pero que les demos un fondo científico, riguroso, potente y desarrollador. Así es que con eso termino y les agradezco mucho su atención. Espero no haberles aburrido demasiado y bueno, agradezco mucho también la oportunidad de exponer esto. Muchas Gracias, gracias. gracias, Fabián. Excelente. Ha sido una noche de aprendizaje. Qué Qué bueno. bueno, qué bueno, verdaderamente nos dimos un banquetazo, porque hasta yo me lo di.